Ya vi la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Eso que tenemos los micrófonos, y seguramente el Señor va a bendecir a más de alguna persona que está oyendo en estos momentos. Pero ayer teníamos programado llegar acá a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Y por esas cosas hubo una tremenda tormenta de nieve y el bus tuvo que detenerse y estuvimos parados cerca de 10-12 horas más o menos. Y fue bien difícil, y aparte que como yo no estoy acostumbrado a la altura, traía un dolor de cabeza enorme, pero contento de estar aquí con ustedes. Ya saben, a ver si ponemos el primer video. Fue algo que realmente yo pensé que en algún momento me iba a atrapar a ustedes cuando día en llegar. El Señor, bueno, para hacerlo corto, el Señor de alguna manera responde siempre a la oración y pudimos estar aquí tipo 7 u 8 de la noche. Y yo agradezco al Señor por los hermanos que se preocuparon esperándonos a las 6 de la mañana, y yo por eso les pido disculpas y por eso estoy hablando de eso, porque fue una fuerza mayor y que yo nunca había visto tanta nieve y que los carros quedaron ahí detenidos, ¿no? Así que, bueno, eso yo le agradezco a los hermanos que me esperaron. Me parece que estuvieron ya despiertos desde las 4 de la mañana y hasta las 6, y yo no llegué. Y no tenía teléfono para avisar porque no había línea. Así que bueno, así que yo le agradezco su paciencia. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, entonces, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Gracias. Vamos a leer nuestra lectura bíblica de lo que vamos a comentar hoy día. De Joel, vamos a empezar por ahí, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice así. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, y después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Lo que vamos a ver ahora en este momento es cómo se van a desarrollar un poco los eventos finales. Vamos a cambiar de la temática del Evangelio, vamos más a ir al tema profético ya. Y acá Joel, capítulo 2, nos está presentando lo que viene sobre la humanidad y la califica del día grande, como decía, ¿se acuerdan? Tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Pero ¿qué más decía después? ¿Se acuerdan? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Para nosotros como creyentes es un día glorioso, es un día maravilloso, porque con la ayuda de Dios vamos a poder ver cara a cara a nuestro Señor, ¿no es cierto? ¿Me dicen amén? ¿Les gustaría este día?
Amén. Porque vamos a ver a nuestro Redentor. Pero fíjense que además va a ser un día espantoso y terrible. E incluso el Apocalipsis dice, ¿y quién podrá estar en pie? ¿Recuerdan? Apocalipsis capítulo 6. Por lo tanto, lo que viene es el tiempo más difícil en la historia de nuestro mundo. Y por eso pues está advirtiendo de ello. Vamos a seguir. Dice, delante de él, o sea de Jehová, consumirá fuego. Tras de él abrazará llamas. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, y tampoco habrá quien de él escape. Oiga, estas palabras son solemnes y terribles. Versículo 4. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán. Dice el 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, con sonidos de llama de fuego, que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Noten, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán como hombres de guerra. Subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Este relato del libro de Joel está apuntando al tiempo final, al tiempo más difícil, que incluso van a suceder cosas sobrenaturales, como dice acá en el versículo 8, y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. No se herirán. Y sigue diciendo, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra. Noten, este día, el grande día del Señor, que ha estado preparando con muchos siglos de anticipación, con muchos años preparando cada frase, cada acontecimiento, para que en el tiempo del fin su pueblo esté preparado. Noten, Dios no ha dejado a un lado cada detalle para que usted tenga fe y pueda pasar por el tiempo más difícil que va a venir sobre la humanidad. Y entonces decía acá, decía que se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas reflejarán su esplendor. Esa cita que está tomando ahí, Joel, está hablando de que la luna se va a oscurecer, de que el sol no dará su resplandor, pero es absolutamente lo mismo que dice el Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo, ¿se acuerdan? Acerca de las señales. Vamos a verlo rápidamente un poquito para que veamos el paralelo que el Señor Jesús lo estaba tomando, gracias, en Mateo capítulo 24, vamos a ver ahora, donde no pierdan Joel, porque vamos a volver, Mateo 24, versículo 29. Dice, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Entonces, lo mismo que estaba hablando Joel, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, el tiempo más difícil de la historia de este mundo, el Señor Jesús, hablando del tiempo del fin, dice que el sol se va a oscurecer y la luna. Joel lo dice. Después usted ve lo que dice el Señor Jesús en el libro de Isaías, también habla este mismo mensaje para el tiempo del fin. Oiga, en el libro de Isaías. No sé, siempre lo habíamos visto en Mateo capítulo 24. Ya lo vamos a ver en Isaías. Pero sigue diciendo, volviendo a Joel, ahí en el día donde habíamos quedado, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. Allá dice, las potencias de los cielos serán
como vidas, el mismo papel. Entonces dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? En Apocalipsis capítulo 6 dice, ¿y quién estará en pie? ¿Sabes por qué dice eso? ¿Quién podrá estar delante de Cristo? Porque dice que el resplandor va a matar ¿de quiénes? A los impíos. Si en nuestro ser no es que Dios quiera matarlo, pero delante de Dios siempre está la santidad, no puede habitar el pecado, porque lo uno y lo otro no pueden existir. Entonces, cuando Cristo venga, va a encontrar un pueblo que va a estar vivo. Note, o si usted cree en Cristo, se muere ahora, se salva perfectamente. Pero va a llegar un momento en que va a empezar el sellamiento. Y el sellamiento, los que sean sellados van a poder ver a Cristo venir en gloria y majestad. Pero los otros o van a ser perseguidos, o van a ser como mártires, o van a morir. Entonces vamos a tener que estar, aunque quiere estar vivo, vamos a tener que estar delante de un Dios santo. Y por eso dice acá, grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Solamente aquellos que hayan cultivado, como dijimos en la mañana, el carácter de Jesús. Y esto nos lleva muchas cosas. En Apocalipsis 14:12, sí, ¿se acuerdan que dice? Aquí está la paciencia, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. La paciencia, bueno, a veces nos falta paciencia, ¿no? Y la dificultad. Aquí está la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sabe usted lo que es la fe de Jesús? ¿Qué es lo que es la fe de Jesús? La fe de Jesús, el que ofreció del Espíritu, diciendo, la fe de Jesús que es que Cristo estaba seguro de que ante cualquier circunstancia que pasó en la vida, Dios le iba a proveer una puerta de salida a su problema. No importaba la circunstancia, no importaba si lo perseguían, no importaba si lo pensaban los romanos, si lo vilipendiaban, no importaba. Sabía Jesús que ante cualquier circunstancia de su vida, Dios le iba a dar una puerta de salida a ese problema. Nosotros hoy en día tenemos esa confianza. Lo más fácil es cuando hay dinero, ¿no? O cuando hay salud. Pero cuando viene un accidente, una enfermedad, y ahí aprieta la cosa, a ver cuánto nosotros podemos decir sí. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso, este día, dice acá, ¿quién podrá soportarlo? Y entonces la preparación ocupa un lugar importantísimo en estos momentos que tenemos paz y libertad. Porque bien, imagínense, estás en un congreso y no están los policías, no hay nadie atacando, estamos felices y contentos en libertad. Mientras el pueblo de Dios desperdicie su tiempo en cosas que no le ayudan a su edificación espiritual, como ya se decía en la Biblia del Papa, puede ser que la preparación no haya sido completa. Puede ser, ojalá que no sea así, que el tiempo lo dediquemos a edificar y ayudar a otros también. Y entonces, en el versículo 12, dice, por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Por qué? Con lloro y con lamento. Porque sentimos la necesidad de que hemos defraudado a Cristo, que nuestra vida no ha sido lo que el Señor quiere. Entonces cuando uno
se da cuenta de que ha defraudado al Señor, y tiene que llegar a un arrepentimiento de la vida pasada. Por eso dice eso acá, hablando para el tiempo del fin, o él hablando para el tiempo del fin. El versículo 13. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tanto para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe, dice, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces el Señor nos llama a escudriñar nuestros corazones, porque se acerca el día grande y terrible de Jehová, tan grande que a veces las palabras quedan cortas. Porque Dios sé que no hay un tiempo de angustia, pero nunca ha sido desde que dice, desde que hubo gente hasta entonces, Daniel capítulo 12, versículo 1, ¿se acuerdan? Primero que sigue diciendo el 15. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. ¿Saben ustedes que hoy en día estamos en una asamblea? En un congreso. ¿No es casualidad? Porque Dios quiere que sus hijos se preparen. Dios quiere que cada uno tenga una oportunidad. Si hay cosas que no sabía, que no entendía, bueno, los congresos son para que el Espíritu Santo dé su luz a su pueblo. En distintos temas, en distintas. Y dice en el versículo 15, tocar trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea. Reunir al pueblo. Oiga, mire lo que dice. Reunir al pueblo, estamos reunidos. Santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su cálamo la novia. Porque hermanos, quiere que nosotros nos dejemos de cosas secundarias y edifiquemos la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Hoy en día se necesitan hombres que no teman decir las cosas, que con amor y ternura, como dijimos hoy, pero que anuncien los mensajes a un mundo que perece, porque el cielo está muy interesado en eso. Ya lo vimos que van a venir señales sobre los planetas, sobre los astros, el cielo va a ser conmovido. Ya vimos como Jesús, en el capítulo 24, repite el mismo mensaje, para que ustedes se den cuenta de que es importante. Vamos a ver ahora Isaías el profeta, en el capítulo 13, como habíamos dicho recién. Isaías, capítulo 13, a ver si alguien nos encuentra, puede leer el versículo 6, por favor. Isaías 13, 6. Muchas gracias, muy amable. ¿Escucharon lo que dijo? Decía la escritura, maullar. Allá por él decía, ¿quién podrá soportar este día? Porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. A veces las dificultades son grandes, pero que venga algo ahora de parte de Dios, a nosotros que casi no lo podemos entender, y entonces veamos el versículo 10. El mismo dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Oiga, lo mismo que decía Joel, lo mismo que decía Mateo. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Porque está hablando del mismo evento. El versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, abatiré la altivez de los fuertes.
el versículo 13, porque haré estremecer los cielos. En Mateo decía, porque los cielos serán conmovidos, que los va a estremecer. Y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová, de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Es interesante lo que dice acá, que dice que va a mover la tierra. Tremendo poder para eso. Pero fíjense que tanto Joel como el Señor Jesús y Isaías está dando énfasis al tiempo del fin. Pero si usted analiza ahora Isaías capítulo 13, se va a estar dando cuenta que se lo está diciendo a Babilonia. Al tiempo de Babilonia que había llevado cautivo al pueblo de Dios al exilio. Le está hablando a Babilonia, pero fíjense que estas cosas de que se estremecerá el cielo no sucedieron en Babilonia en ese tiempo. Porque está usándola como símbolo para el tiempo del fin. Estos versículos van en el cumplimiento perfecto en su día de fin. Es usted el que va a tener que implementar esto. Quiera o no, sepa o no, esté preparado o no, vamos a tener que pasar por ese tiempo, porque ya estamos viviendo el tiempo del fin. Y entonces, ahora, me llama la atención de que el Espíritu Iglesia también habla de estos eventos que tienen que ver con lo último que vamos a vivir en eventos de los últimos días. En la página 242, el Espíritu Iglesia habla también de un tiempo difícil, pero hablando de las trompetas. Noten, ¿recuerdan? Capítulo 8 de Apocalipsis, 8 y 9, las trompetas, las 7 trompetas, los 7 sellos, miren lo que dice. Página 242. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Lo mismo que estamos viendo las trompetas, ahora el título que se llama. Sonará una trompeta tras otra. Sonará una trompeta tras otra y sonará una copa tras otra. Que está hablando de las 7 copas de la ira de Dios. Es muy interesante que ella hable justamente, y en muchos textos de la Biblia habla acerca de este evento que vamos a experimentar. Y dice que el mundo ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia de Dios. En estos momentos los ángeles están reteniendo los vientos, dice también por ahí en el capítulo 7, pero ella habla ahí de que son este asunto de las trompetas, porque son 7 trompetas y son 7 copas de la ira, en forma separada. En primer lugar, vamos a decir que no es lo mismo, porque si ustedes se fijaron, ahí, dentro del último día dice que sonarán trompeta tras trompeta. Y después dice copa tras copa. Por lo tanto, aunque se parecen, son similares, no son el mismo acontecimiento. Vamos a verlo acá en Apocalipsis, perdón. En Apocalipsis capítulo 8, ahí hablan justamente de lo que estamos diciendo. Entonces, ahora le pregunto la siguiente. De acuerdo al tiempo del fin de lo que ustedes comentan, de lo que ustedes entienden. ¿Las trompetas serían antes o después del cierre de la gracia? Antes. ¿Y las copas? Vamos a leerlo acá, en Apocalipsis capítulo 8. Dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios y le dieron 7 trompetas. Siempre la organización de corporaciones en Chile nos habla de que este periodo de las 7 trompetas ha tenido un cumplimiento histórico. Por los arancelos, por los puntos, ¿se acuerdan con todo eso? Y que la última trompeta, claro, tiene que ver con nosotros. Pero fíjense que la Biblia es muy amplia, y quizás después vamos a ver algo acerca de eso, pero tiene varios cumplimientos.
Y muchas de las cosas de Apocalipsis han tenido más de un solo cumplimiento. A veces dos, a veces tres, a veces no entendemos la profundidad que tiene el título. Pero obviamente el contexto de lo que estamos diciendo estaríamos hablando de acontecimientos para nuestro tiempo, no para el pasado. O si usted lo quiere ver, como en el caso de Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 12, ¿no es cierto? Se nos ha enseñado durante mucho tiempo que Daniel capítulo 12 tuvo un cumplimiento de los 1260, a ver si acaso voy a explicar un poquito acerca de eso. Lo voy a explicar, si se da el tiempo, voy a explicar Daniel más adelante. Tenemos hoy en Daniel 12 un periodo de 1260 días, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Después sería otro periodo de 1290. Después el último periodo 1235. Nosotros hemos visto que han tenido un cumplimiento, es verdad, en años, aunque dice la Biblia que son días, pero Ezequiel 4:6 nos dice que día por año, ¿verdad? Y hemos entendido que ha tenido un cumplimiento y que es verdad, desde el año 538 al año 1798, ¿no es cierto? El cumplimiento de esos este periodo que estamos hablando, haciéndolo finalizar con lo que es 1843, ese periodo que estamos hablando. No sé acaso ustedes han estudiado un comentario bíblico, 1843. Dando por terminado y aplicándolo, lo que quiero explicar con esto es que esos 1260, 1290 y 1335 en el comentario bíblico nos explica que sucedió en el pasado y que tuvo un cumplimiento hasta el año 1843. Pero, claro, un cumplimiento histórico, algunos todavía lo ven para el pasado, yo no sé cuántos ustedes lo verán ahora, pero fíjense que en el último versículo de Daniel capítulo 12 dice lo siguiente. Vamos a leerlo para que vean un poco este asunto de la trompeta. Aquí en Daniel, el último versículo, mira lo que dice. Y tú, hablando de Daniel, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo se cumplieron el fin de los días de los 1335? Se cumplieron en el año 1843, 1844. Pero dice que Daniel iba a recibir su heredad. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Daniel recibió su heredad en el año 1843? Aquí hay una persona que está segura. ¿Y los demás? ¿Y te levantarás? ¿Se cumplió eso en el año 1843? ¿Se cumplió? No, porque todavía no tenía un cumplimiento perfecto. Claro, exactamente, porque pega la palabra de este libro, porque es para el tiempo del fin. Entonces, aunque obviamente sucedió alguno de esos acontecimientos, porque Dios tiene, a lo que quiero llevarlos, es que las profecías tienen más de un cumplimiento. Pudo haber tenido un cumplimiento del pasado, es verdad, pero su cumplimiento perfecto todavía lo tiene para el tiempo del fin. Incluso este periodo de 1260 días, que se cumplió literalmente en años, va a tener un segundo cumplimiento. Noten, este tiempo de angustia, este día terrible de Jehová, va a ser anticipado por un periodo de 3 años y medio, pero en forma literal. Y les voy a dar evidencia de todo lo que estoy diciendo. Por eso, ya cierro lo que era Daniel, no lo voy a seguir explicando ahora, pero volvamos entonces a la trompeta. La trompeta quizás puede haber tenido un cumplimiento para, ¿cómo se llama este pionero? Que escribió el libro Smith, con el hermano Pfizer, ¿verdad? ¿No? ¿Otro? Muchas gracias. Urias Smith, que tienen un cumplimiento, digamos, de guerra, de acontecimientos que ocurrieron en su tiempo. Por eso, el asunto de los turcos, lo que yo les decía. Pero, obviamente,
Lo que nosotros vemos aquí, en lo que es, volviendo a Apocalipsis capítulo 8, hablando de las trompetas, en el versículo 2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios, y le dieron 7 trompetas. Otro ángel, con un incensario de oro, vino y se paró junto al altar. Y le dieron mucho incienso para que ofreciera por las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y el humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué tiempo está representando ese evento de que el incensario se sale a la tierra? ¿Saben ustedes qué tiempo es? Muy bien, exactamente. El fin de la gracia. Pero todavía no son las trompetas. Porque ahora, a continuación, viene el relato justamente, y dice en el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Pero ¿cómo puede ser que antes me esté mostrando, a mí, me esté mostrando el cielo de la gracia? Aquí el hermano me dice que van a hacer pruebas, y me dijeron que iba a hacer antes. Qué interesante, por eso son los congresos, hermano, para unir, para que oremos durante estos días y podamos dilucidar qué caso fue antes o después. Porque si es antes, se va a realizar en el tiempo de la gracia, que va a ser terrible. Y Dios no lo va a hacer en forma desordenada, porque Dios tiene tiempos, tiene eventos, tiene señales, tiene un sinnúmero de orientación para nosotros, no nos va a dejar a oscuras. Porque además también vemos nosotros que ahí mismo, vamos a ver ahora en el capítulo 15, si vemos nosotros ahora, el capítulo 15, versículo 1, noten que Apocalipsis lo que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las últimas 7 plagas, porque la ira de Dios llega a su fin. Acá está hablando de los 7 ángeles con las 7 postreras plagas, o las copas, ¿no es cierto? Pero fíjense que dice las postreras, que si son las últimas, quiere decir que antes hubieron otras. ¿Sí o no? Que bueno, toma un paralelo, sí, porque es un paralelo con las otras, pero fíjense ustedes que las trompetas también le llaman plagas. ¿Lo han leído? Vamos a leer ahí, vamos a leer el versículo, vamos a leer en el capítulo 9, vamos a ir un poquito más adelante, capítulo 9, versículo 1 y 4, vamos a leer un poquito en esto. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió una humareda como el humo de una gran horno que oscureció el sol y la tierra. Esto es un paralelo con una de las plagas, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que hay una plaga de la oscuridad? Una plaga de tinieblas sobre el trono de la bestia. Exactamente. Y acá dice, ahora me preguntan la siguiente: ¿esto ocurrió? ¿Ha ocurrido? Todavía no. ¿Y en Egipto qué hubo? Hubo una plaga que también era de tinieblas. O sea, estos eventos, como decía el hermano, de Egipto, de lo que son las trompetas y las plagas, están estrechamente relacionados. Porque las trompetas, lo que ellos producen, son también plagas. Por ejemplo, vamos a ver aquí mismo en el 9, en el versículo 20. Vamos a ver el 20. Miren lo que dice. Versículo 20. Hablando de la sexta trompeta, dice: los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, bueno, pues están por las trompetas. Pero miren lo que dice plagas.
los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de la obra de sus manos para dejar de adorar a los demonios. Si las trompetas fueron posterior al cierre del tiempo de la gracia, ahí ya nadie se puede arrepentir, ¿no es cierto? ¿No se puede arrepentir la persona? Ya no, ya el tiempo se acabó. Pero dice acá, está hablando de que ellos no se arrepintieron. Como dando a entender que no usaron ellos el derecho al arrepentimiento. Dando a entender que justamente podría ser antes de cierre del tiempo de la gracia. Ahora, a las trompetas se le dicen plagas. Ahí está el tema. Y después dice, y las 7 postreras plagas, porque si está hablando son las últimas, pero antes hubieron otras que preceden. Por eso decía, trompeta tras trompeta y copa tras copa. Y ahora, la trompeta, si fuera después del fin de la gracia, la trompeta tiene el sentido de aviso, ¿no es cierto? Y alarma, antiguamente la atalaya le daba trompetazo, viene la guerra, prepárense, se va a iniciar la batalla. ¿Qué sentido tendría si la situamos nosotros después del fin de la gracia? ¿Qué sentido tendría? ¿A quién le va a avisar? Porque ya están todos, ya está todo determinado. ¿Se han dado cuenta? Ojalá que nosotros podamos entender bien estos eventos que estamos viendo durante estos días, para que lo pongan a la nación, porque los congresos son para ver distintos temas, distintas temáticas para que el pueblo de Dios se una. Me acuerdo una vez que hicimos un congreso en Chile y que hicimos un congreso en Brasil, en Argentina. Yo le comenté un poco por ahí de hermanos Ronald, de que los congresos no solamente para la escucha, es también para unificar. Y hay distintos temas que deben unificarnos. Y en Chile, pero hay otros puntos. Por ejemplo, los bautismos. El tema de Babilonia, los casamientos, que son importantes para nosotros. Y entonces les cuento la experiencia, porque en Chile, por ejemplo, se hizo un congreso y se vieron puntos que a nosotros nos interesaban, y después del congreso, esos puntos, lo que se realizó, fue enviado para distintos países de Sudamérica y les sirvió a los hermanos laicos de otros lugares. Que lindo sería, yo le contaba al hermano Ronald, que se pudiera hacer algún tipo de comisión, se estudiara durante los días de oración, que el Señor guiara, y entonces estas experiencias que estamos teniendo enriquecedoras aquí en Juliaca pudieran ser de ayuda para otros hermanos que estén en otros puntos. ¿No sería lindo? Porque imagínense una de las cosas que se preguntaba mucho con el de edad, yo no sé acá, parece que sí, pero decía lo siguiente: ya que no hemos salido de la organización, de un sistema corporativo, y vamos a evangelizar a la gente, ¿y a dónde nos vamos a enviar? Claro, porque si lo estamos sacando de un lugar, y lo estamos doctrinando, y entre muchos deseos, y de bueno, que vuelvan a la iglesia. Y ahí tuvimos que tener bastante estudio y discusión, ver punto tras punto, porque acá nadie tiene la palabra absoluta, Dios tiene la palabra absoluta, y entonces hay que compartir los distintos puntos y aprender de aquel que está pensando diferente. Poderlo con amor y paciencia tratar, porque no todos estamos en el mismo nivel espiritual, ni todos tenemos problemas, porque Dios nos lleva a distintos niveles. Y entonces los hermanos decían: llevémonos a la iglesia, a la corporación, decían ellos, que se devuelvan. Por ejemplo, y de ahí, con mucha dificultad, muchos hermanos entendieron que realmente no es correcto que se haga eso. Y entonces el otro punto que se trató era, y entonces, si le damos estudio bíblico, si lo evangelizamos a la gente, la vamos a enviar en una corporación donde sabemos que está el error. Y si entonces no lo vamos a enviar, ¿quién lo va a bautizar? ¿Quién lo va a casar? Y después de mucho esfuerzo en el estudio, se llegó a la conclusión de que los mismos laicos, que se estudió también, deberían
bautizar a los nuevos conversos. ¿Se han dado cuenta? Yo les estoy contando, vamos pasando la trompeta del punto profético a una situación que a nosotros nos afecta. Y entenderlo es casi vital para la sobrevivencia de los grupos. Porque yo he visto muchos grupos que se han desintegrado. Pocos han mantenido la línea. Bueno, con algunos errores doctrinales, etcétera, etcétera, pero lo que yo me he dado cuenta es que todos los grupos que ellos han seguido la Biblia en cuanto a ordenar ancianos, en cuanto a tener diáconos, porque es la estructura de la iglesia que Dios dejó en el Nuevo Testamento. Si nosotros nos salimos de la estructura de la Biblia, obviamente vamos a encontrar frutos que no son los que esperamos. Entonces yo me alegro, cuando yo he llegado acá, yo no sabía, me han dicho que tienen ansiedad. Hay personas que se han opuesto mucho porque dicen que estamos volviendo a la misma Babilonia de la misma congregación. No es así, hermano. Nosotros no debemos solamente guiarnos por la palabra de Dios. Y ahí dice la palabra de Dios que la iglesia de Dios tiene maestros, tiene ancianos, tiene diáconos, como pone ahí en el libro de Hechos, todo eso. Y me da cuenta que resulta que se ha mantenido un grupo, como acá decía, 10 años. Y me alegro mucho también el saber que hay otros grupos, no me acuerdo el nombre, hasta se me lo mantiene eterno. ¿El otro grupo cómo se llama? Bueno, Emaús. Ojalá no tuvieran muchos más, porque el problema de la distancia nos termina extenuando. ¿Cómo? No, estamos hablando fuera de la organización. Fuera de la organización. Hoy día en el almuerzo, o sea, en la mañana estoy teniendo más. Pero eso, hermano, es muy bueno. Y que se puedan ustedes apoyar como hermanos. Los congresos también son para eso, para estudiar. Y entonces en Chile lo hemos atendido también. Vamos a poner unas diapositivas. Y después de mucho esfuerzo de ver lo que es la Biblia, por fin, bueno, yo traíamos la experiencia allá, la experiencia de Brasil, donde allá los hermanos ya habían entendido esto, y entonces decían, ¿pero qué nos va a bautizar? Si no es ordenado por la corporación. La primera, por favor. Y entonces, ¿cómo escogemos a alguien para que bautice, para que case? Y bueno, los hermanos entendieron eso, que no es solamente una persona, un pastor, consuelo, porque al entender bien qué es lo que es la iglesia de Dios se va a hacer más fieles, aunque sea borrado de una corporación. Si su vida está de acuerdo a la palabra de Dios, usted es parte de la iglesia. Y yo tengo la siguiente pregunta, por ejemplo, Moisés. ¿Quién ordenó a Moisés para hacer la labor que hizo? Dios mismo, exactamente. Entonces los hermanos dijeron, no era solamente una línea corporativa, que tenía que ser, no, ustedes pueden escoger dentro de sus hermanos, con oración, con ayuno, a una persona destinada para estos servicios que tiene que tener la iglesia. Y no sé qué le digo la iglesia, porque somos grupos, somos laicos, pero somos iglesia. Y eso debemos entenderlo bien. Y entonces, ¿quién escogió a Juan el Bautista para bautizar? ¿Lo escogió el Sanedrín? Dios mismo, ¿se dan dando cuenta? Si ustedes en oración seleccionan a una persona, o en este caso, si hay ancianos, ellos ya pueden, tienen la facultad de bautizar y de casar. Y bueno, y en Chile lo entendieron, y ahí tenemos unos bautismos que realizamos allá. Pasemos a la otra, donde habían algunas personas que querían bautizar. ¿La siguiente, por favor? Y ahí, bueno, yo tenía un privilegio también de bautizar ahí al hermano, que bueno, la historia de él es muy especial, porque un día, bueno, a nosotros nos llevaron para Santiago, unos hermanos de Estados Unidos, nos llevaron para trabajar allá en la obra evangélica y en la obra de salud. Y visitamos a las personas y nos atendieron,
entendimos lo que era el asunto del diezmo, que era la labor, ya no hicieron un sueldo, que tiene sueldo. Y entonces un día ella iba por la calle, nos fuimos al sur del campo, y estaba ahí, la cabeza rota, llena de sangre, y voy a pasar, voy a romper. Y me acordé de la historia del samaritano, ¿no? Y muchas veces uno pasa así y ve a un pobre y no le interesa nada. Y bueno, yo creo que el Espíritu Santo ahí en ese momento me dijo, y le pregunté, oye, ¿qué está pasando? Y el hombre estaba borracho, estaba ahí, y su casa, ¿dónde vive? Yo no había que hacer con él. Y dije, bueno, pero ¿te parece que lo acompaño? Y lo recogí y se apoyó en mi brazo, iba a leer, y me dijo, ¿pero qué te casa? Ya, lo dejamos ahí. Y entonces, después tuvimos contacto, porque yo ya sabía dónde vivía, y le dijimos, le ofrecemos a usted un tratamiento para dejar de beber alcohol. Para dejar de beber alcohol. Y nosotros aplicamos con lo que aprendimos en los sanatorios, la educación y ese asunto, y para hacer la historia corta, este hombre dejó de beber. Pero como vio tanto cariño, que se le enseñaba la palabra de Dios, tomó una decisión por Cristo. Y se bautizó. Y formó parte del grupo laico de allá donde yo estaba. Y entonces se añadió a la iglesia, se añadió otro miembro. Y ustedes vieron que había muchos más ahí, también se añadieron. O sea, me acuerdo con este hermano, que es el hermano Francisco, que yo con mucho cariño me acuerdo de él. Porque siempre, en la época sabio, porque estaban en una situación regular, nosotros tuvimos que explicarle que tenía que casarse y lo bautizamos. Estudiamos todo eso. Pero un día, como él fumaba y bebía alcohol, dice que un día, que él, en la parte del tratamiento, antes de bautizar, dijo lo siguiente, dijo, a ver, ¿cómo es eso de que Dios está mirando y que yo por él ya dejé de fumar y dejé de beber? Entonces, estaba en un puente, ahí que estaba apoyado ahí en la reja del puente. Entonces pasó lo siguiente, dijo, bueno, a ver si Dios es tan poderoso, yo voy a fumar, y si Dios existe, que me quite el cigarro de la boca. Entonces estaba a fumar el cigarro y no sé qué pasó, y del puente se rompió y se cayó. Y un día llegó a mi casa y dijo, y yo estaba ordenando a Dios. Y él reconoció eso, que era posible mal. Entonces ahí como que empezó, dio cuenta de que Dios como que había respondido inmediatamente a su soberbia, y entonces recapacitó y se murió. Y así hay muchas personas que ustedes están analizando, que seguramente están en un estudio bíblico, que nos vamos a llevar de nuevo a la corporación. Obviamente que nos pasemos al siguiente. Y también, bueno, ahí está su esposa. Pasemos al siguiente. Y este asunto de los congresos tiene que ver con todas esas líneas del bautismo, del casamiento, de distintas líneas, y además en el punto profético. Así lo hacían los pioneros. Por ejemplo, el congreso muy famoso que se habló de la multiplicación por el ¿se acuerdan ustedes qué congreso fue? 1888. Ellos estaban tratando ahí el tema que Dios les estaba presentando, que era el tema de la multiplicación por la fe. Y se usó este momento de la historia de esta iglesia, porque hasta ese momento, por lo menos, todavía era bien correcto todo. ¿Y por qué entonces Dios no puede actuar ahora con el tema de las trompetas, con el tema, distintos temas bíblicos que todavía quedan así como un poquito pendientes? Los sellos, ¿sí? ¿Por qué no? Solamente Dios quiere un pueblo que crea y que tenga fe. Por eso yo quería dar esta pequeña orientación, para que se den cuenta ustedes que los congresos no es solamente venir a escuchar, sino que además que pedir oración al Señor y dirija a su pueblo en la redondez de la tierra. Bueno, este era como un paréntesis. Vamos a seguir entonces ahora, si quieren estamos viendo el capítulo 9 de Apocalipsis. Llegamos hasta ahí. Después ustedes se van a dar cuenta de que en el 10 se abre el libro profético y hay un evento del libro que es dulce y amargo, y hay un ángel que dice que el tiempo no será más. ¿Se acuerdan?
el tiempo no será más. ¿A qué tiempo se está refiriendo? El tiempo profético, pero específicamente al que podríamos ver un cumplimiento en 1844, pero el cumplimiento final, completo, va a ser ahora en el tiempo de fin, cuando venga Cristo. Y después sigue, en el capítulo 11, los dos testigos. En este caso lo han estudiado un poquitito. Y ahí dice: me fue dada una caña semejante a una caña de medir. Dice, me dijo, levántate, mire el santuario de Dios, del altar y a los santos que adoran en él. Pero deja sin medir el patio interior del santuario, porque dado a los gentiles para pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Note que está hablando de los gentiles, que ellos van a dominar, que ellos van a pisotear ahí por 42 meses. ¿De qué está hablando ahí? De los dos testigos. Primeramente, ¿quiénes representan a los dos testigos? ¿Quiénes son? ¿Alguien sabe? Exactamente, el conflicto siglo nos habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero me señala un periodo específico de 42 meses que son 3 años y medio. Porque nuevamente la Biblia está usando paralelos para el tiempo más difícil que vamos a tener que experimentar nosotros. Y entonces Daniel le dijo 1260 días, 3 años y medio, 42 meses. Después, en lo que es la bestia que sube el abismo, también un periodo de 42 meses. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué tiene que ver la Revolución Francesa con el tiempo de fin? Tiene mucho que ver. Aunque pasó en el pasado, pero la experiencia de la Revolución Francesa, la bestia del abismo, está, escúchenlo bien, está de alguna manera metida en Apocalipsis 17. Porque saben ustedes que la Biblia dice que la bestia que tiene 7 cabezas, que tiene 7 cabezas y que tiene una mujer sentada, también va a subir del abismo. Oiga, ¿por qué? Lo que pasó en la Apocalipsis 11 con la Revolución Francesa está conectado con Apocalipsis 17. Noten, todos los eventos que estamos hablando desde el 8, capítulo 8, capítulo 9, con la trompeta, con las plagas, después el 10 y el grito, sigue una secuencia exclusivamente para nuestro tiempo. En el capítulo 14 decía, aquí está la paciencia de los santos, hablando de los 144.000, está hablando del juicio, del evangelio eterno, todo eso está hablando no para el pasado, es para ahora. Miren, y fíjense la exactitud. Si nosotros vamos acá a Apocalipsis capítulo 11, en Apocalipsis capítulo 11, nos muestra lo siguiente: ya nos señala un periodo de 3 años y medio. Yo voy a hablar un poquito acerca de eso, solamente, de este capítulo 11, porque ya tengo un enemigo que es el tiempo, que lamentablemente hay que respetarlo. Dice en el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Oiga, 1260 días se repite, recién había dicho 42 meses, ahora está diciendo 1260 días. Entonces, y después dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y en el versículo 6, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Cuando hayan acabado su testimonio, en el versículo 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, aquí está mezclando distintas figuras de la Biblia. Está nombrando a Sodoma. ¿A quién más está nombrando? A Egipto. ¿Se acuerdan por qué Egipto? Porque está representando los símbolos, los rasgos que vamos a tener en el tiempo de fin y que existieron en la Revolución Francesa. Por ejemplo, Egipto, hay un famoso personaje que enfrentó a Moisés, que dijo Faraón, ¿no es cierto? Que está representando al ateísmo, porque Faraón no creía a Moisés. Y le dijo: ¿quién es Jehová?
Para llegar al caso, ¿quién es? Lo desconocía. Por eso dice acá que es Egipto, porque está haciendo alusión a lo que es el ateísmo. Pero además dice, aquí este versículo, ¿cuál era? El 8. La grande ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y en Sodoma está representando las atrocidades más grandes, las desvirtuaciones que el humano ha tenido. Sodoma, Gomorra, los sodomitas, que también se dieron en el tiempo de la Revolución Francesa. Incluso hubo un hombre que se llama Robespierre. ¿Han escuchado hablar de él? Robespierre communications used by terrorists.